Estamos en este podcast con Elizabeth Herrera. Ella es una de las voceras de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad Sin Acoso. Es de Manuela Ramos, pero también es una de politicóloga feminista, ¿no? Y queremos con ella en este podcast, digamos, hacerle varias preguntas, ¿no? Una que tiene que ver con todo el proceso, sobre la propia campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad Sin Acoso Político. Y vamos a comenzar, digamos, para que quienes nos escuchan nos conozcan desde cuándo está esta campaña y cuál es el papel que esta campaña ha tenido con la legislación sobre paridad. Para comenzar, ¿no es cierto? Y bueno, y sobre todo bienvenida, Elizabeth, a Eli, le decimos a este podcast. Muchas gracias, Diana, y gracias por la invitación y sobre todo gracias por este espacio para dar a conocer el trabajo de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad Sin Acoso Político. ¿Qué nos podrías decir, por qué en la campaña hay dos temas centrales, la paridad y el acoso político? Sí, yo quisiera reafirmar que la campaña es el logro de una articulación que en el 2016 fue clave para dar inicio a dos procesos muy importantes que han llevado a la aprobación de dos normas. La ley para prevenir y sancionar el acoso político contra las mujeres y la ley que modifica diversas leyes de carácter electoral donde se aprueba la paridad, tanto a nivel de elecciones regionales, municipales, Congreso y plancha presidencial. Digamos, pero ya, digamos, este es importante el 2016, pero digamos, sí había un trabajo previo, digamos, que está presidido por la lucha por las cuotas para mujeres en el Parlamento, cuotas también en los gobiernos locales y regionales. En fin, había, digamos, un camino recorrido previamente, ¿no? Pero, digamos, ¿qué dice la ley? Digamos, porque hay dos, ¿no? Hay una que, digamos, que la paridad la íbamos a ver así, digamos, en muchos años, y luego viene un congreso que se inicia como con 6 proyectos de ley, pero que luego finalmente hay uno que se aprueba, que es el que ha permanecido, ¿no es cierto?, hasta el momento, quitándole la alternancia últimamente, ¿no? Claro, como siempre lo hemos conversado, la lucha por los derechos políticos de las mujeres no es reciente, ¿no? No ha empezado el 2016, sino muchos años, décadas y hasta siglos, ¿no? Pero desde la parte de las instituciones feministas como Flora Tristán, Manuela Ramos, Calandria, CECIP, siempre hemos estado involucradas en principalmente abordar estos dos temas. Pero el 2016 es como que una fecha hito que nos une a todas en torno a esta campaña, ¿no? En esta campaña, como tú señalas, siempre hemos estado la paridad en muchos periodos parlamentarios, pero es justo a partir del 2016 cuando se empiezan a concretar y dar resultados efectivos, ¿no? Porque ya el 2019 ya teníamos la ley de paridad progresiva, el 2020 la paridad total 50-50 y la ley del acoso político también en el 2021. Entonces, nosotras sí resaltamos que la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad es clave porque articula esfuerzos, articula ideas, articula argumentos, no solo de las instituciones, sino que también suma a un actor muy importante y clave que son las mujeres autoridades, las voceras a nivel nacional, porque esta campaña en ese periodo de la dación de la norma se convierte en una campaña nacional. Tú que eres parte vocera de la campaña, recordarás que teníamos voceras en todo el Perú levantando ahí en nuestras mesas de diálogo que teníamos, pero levantando los mensajes. No solo lideresas, no solo mujeres autoridades locales y regionales, sino también en el propio Congreso, ¿no? Que todo fue una suma de ideas, una suma de esfuerzos para lograr estas dos importantes leyes, ¿no? Bueno, también recordar que en América Latina, digamos,
el caso de Perú es emblemático, ¿no? Yo siempre digo que Perú es un país pequeño, ¿no? Y a veces incluso dentro de las propias feministas de América Latina, la experiencia de Perú, ¿no es cierto?, desde el feminismo, no es una experiencia, digamos, que aparezca en los textos de la academia, que aparezca en los foros, ¿no? O sea, digamos, acá el acoso político, que también es la siguiente pregunta, Eli, digamos que también ha sido una ley, ¿no?, la 31155, tan importante. Acabamos de tener una visita, ¿no es cierto?, de una supuesta especialista en acoso político y que no tenía ninguna referencia ni sobre la legislación, ni cómo se maneja, ni los casos que se vienen llevando de acoso político, tanto en la campaña como en el propio Estado, ¿no? Entonces, si regresamos a lo dejamos por un momento la paridad y hablamos sobre el acoso político, ¿no? ¿Qué evaluación tienes de todo este periodo, ¿no?, de legislación, luchas, denuncias, seguimientos, acompañamientos de la campaña? Periodo que hemos transitado del 2008, que visibilizaron así de manera expresa, esto me pasa a las mujeres autoridades a la fecha 2026, han pasado muchos años. Entonces creo que en ese periodo de tiempo tenemos que hacer también como cortes, ¿no? Al 2011 creo que fue también un momento para que la campaña Flora Tristán, Manuela Ramos, en ese tiempo también Calandria, impulsáramos una propuesta de ley que fue presentada en el 2013. Luego seguimos, no se aprobó, fuimos al otro periodo parlamentario, pero a la par hay un hecho muy importante. Nadie conocía el término acoso político, ni que era una modalidad de violencia. Y en ese periodo de tiempo, antes que hubiera ley, tú que has estado en esa reunión también de la CIMOEA, que fue la declaración que se hizo en Lima, es que también se reconoce por primera vez que es una modalidad de violencia contra las mujeres y una barrera para la participación política. Nosotras como campaña resaltamos más como barrera para la participación política, pero es una modalidad de violencias, ¿no? Y entonces, cuando hemos hecho la encuesta, no sé si te acuerdas, en el 2017-18, ya vimos que alrededor del 74% de la población encuestada ya sabía qué era el acoso político. Y eso es un logro de la campaña y de sus voceras y de sus aliadas a nivel nacional. Yo creo que eso es un hito, ¿no? Que la población reconozca que hay esta barrera para la participación política, que es el acoso político. Y ahí es importante los estudios, ¿no? Como tú señalabas hace rato, a veces la academia no es grata con la sociedad civil, especialmente con las feministas, ¿no? Los estudios que se han hecho desde la campaña, donde dice que 3 de cada 10 mujeres candidatas sufren acoso, o 2 de cada 5 mujeres autoridades sufren acoso político, a veces no es recogida, ¿no? O a veces no se visibiliza eso cuando ya hay un trabajo realizado. Eso para mí es un primer hito, el reconocimiento de que hay esta barrera con nombre propio, ¿no? Y es un trabajo articulado, yo señalo, mujeres autoridades, sociedad civil y la campaña, ¿no? Y el otro punto es el avance legislativo. Si bien es cierto, hemos logrado la ley 31155, pero eso no quita todo el trabajo previo que se ha hecho, todas las ordenanzas regionales que hemos promovido, ¿no? No solo regionales, me corrijo, también provinciales, distritales, que han sido la base para posicionar que en la arquitectura normativa también tenemos que visibilizar el tema y de las sanciones para el acoso político. Ya dada la ley, que es la 31155, que fue una lucha, un esfuerzo, y se logró luego de mucho trabajo, podemos llegar también a la conclusión que falta un cachito, ¿no? Que es la parte de las sanciones. Y esa es una parte que nosotras la vimos desde un inicio y no sé si es un momento para también comentarlo, pero ahí confiamos mucho en esa época en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En el reglamento que iban a sacar y luego nos sacaron, donde iba a estar centrado en las sanciones. Y ese es un aspecto que desde la campaña y con
congresistas aliadas estamos trabajando ahora, que es la parte de las sanciones, ¿no? ¿Cómo sancionamos de manera efectiva la vulneración de los derechos políticos a través del acoso político? Pero ahí es importante desde la ley vigente que hay muchos puntos que se deben de dar seguimiento y a la vez se deben recordar al Estado, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, de cómo reporta al Ministerio de la Mujer los partidos políticos todas las sanciones y del acoso político en sus propias organizaciones. Hay un tema que parece hasta básico, que los gobiernos locales y regionales, por el artículo 5.5 de la ley, tienen que modificar sus reglamentos internos, y no muchos lo han hecho. Y en esos reglamentos internos incorporar sanciones contra el acoso político para consejeros, regidores que hayan cometido algún acto de acoso político, ¿no? Y lamentablemente no hay un cumplimiento de ese artículo, que uno diría, bueno, se van a reunir en el Consejo Legislativo, tanto local, regional, y va a modificar, pero no muchos lo han hecho, ¿no? Y hay un poco de resistencia. Y también desde la propia difusión de la ley, ¿no? Nosotros como sociedad civil podemos hacer múltiples esfuerzos de difusión, pero nosotros no tenemos el alcance que puede tener el propio Estado, ¿no? Yo creo que ahí también hay una tarea pendiente de difusión de la norma, y toda mujer autoridad debe tener su ejemplar de la ley y decir, esta es una ley que me protege contra el acoso político, pero a la par acompañada de directiva, por ejemplo, de la directiva del MIM, que dice que tienen que acudir al SEM. Muchas veces tenemos testimonios que no muchas acuden porque el personal del propio servicio le dicen, ¿sabe qué? No vamos a llegar a nada con esto porque es violencia psicológica y muy difícil de probar, ¿no? Y afortunadamente estamos haciendo camino al andar con nuestras denuncias que vamos haciendo. Por ejemplo, en Puno ya había una sentencia en primera instancia utilizando otra ley, la 30364, en un caso de una regidora que había sido agredida psicológicamente por el alcalde, ¿no? Entonces hay una sentencia en primera instancia y así vamos construyendo también un poco de jurisprudencia para sancionar estos casos, ¿no? Pero también es importante que quienes nos ven y escuchan es qué entendemos por acoso político, ¿no? O sea, cómo, digamos, cómo está definido, ¿no? Porque si bien es cierto que nuestra legislación, la que tenemos, antecede a la legislación incluso de la ley modelo de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, nuestra legislación es pionera, ¿no? Y entonces hay una definición. Entonces, para las autoridades, las candidatas, sobre todo ahora en esta campaña electoral, ¿cómo se define el acoso? Nosotras desde nuestra campaña para fines educativos lo definimos de manera muy simple, porque la definición que está en la ley modelo y en la ley 31155 a veces es muy técnica, ¿no? Para nosotras el acoso político es una modalidad de violencia machista que busca expulsar a las mujeres de algún espacio de poder de decisión, ¿no? Porque con la irrupción de las cuotas electorales, las mujeres fuimos a espacios desde lo distrital. Entonces, los regidores, consejeros, no concebían que las mujeres estemos ahí, ¿no? Entonces nos dicen, ¿saben qué? ¿Tú qué haces acá? Te expulso de acá, te saco de acá, y para eso utilizo diversas formas, ¿no? La agresión física, hemos visto agresión, te acordarás, violación sexual de una alcaldesa, agresión física el primer caso que tuvimos en Abancay, en Apurímac, y luego violencia sistemática a través de, por ejemplo, esconderle los documentos, violencia psicológica, violencia verbal en las sesiones de consejo, ahora muy presente la violencia en el ámbito digital. Amparados y escondidos tras una pantalla, pueden difamar y lamentablemente hacer que las mujeres decidan ya no seguir en la política. Tú
bien conoces el estudio que tenemos, que dice que las mujeres en política en el Perú, del estudio de la campaña Somos la mitad, queremos paridad, señala que las mujeres en promedio están 4 años. Y ahí deciden retirarse, y justo son los 4 años del periodo regional o municipal. Y dicen, ¿para qué voy a estar acá si me van a agredir, si me van a maltratar, si me van a difamar? Entonces me voy de acá. Entonces por eso decimos que buscan expulsar a las mujeres de estos espacios de poder, ¿no? Basados pues en, ya sabemos, en la estructura patriarcal, que no ven a las mujeres como actoras de gestionar procesos, de estar en los espacios de decisión, etcétera, ¿no? Claro, eso lo hemos visto desde las primeras regidoras que llegaron a los consejos locales, ¿no? Digamos, todas las regidoras tenían que estar en las comisiones vinculadas al vaso de leche, ¿no? Si había alguna regidora que quería estar en la comisión de economía, entonces no podía estar en la comisión de economía porque no estaban los consejos locales hechos, digamos, para su presencia, ¿no? Y creo de todas maneras, también un actor importante fue la creación de la Red Nacional de Autoridades Mujeres, ¿no? De la RENAMA y de los espacios regionales, digamos, no están hoy en su mejor momento, pero me parece que en estos periodos, digamos, del 2016, ¿no? Que fue como el pico más alto, digamos, de los cambios normativos, fue un actor importante, ¿no? La RENAMA. Sí, acá también hay que recordar mucho el trabajo desde la sociedad civil, ¿no? No es que querramos echarnos palmas entre nosotras, pero también hay que decir lo que es, ¿no? Las primeras redes de mujeres autoridades han sido impulsadas por Flora Tristán, por Manuela Ramos, Flora Tristán en Ayacucho, por ejemplo, Cusco, que fueron las primeras redes, Huancavelica, en fin. Todo ello se ha ido articulando en una red nacional que se conformó el 2008, ¿no? En el encuentro que tuvimos con Afovicer acá en Lima. Y nosotras sí creemos que este actor, la RENAMA, sí es un actor fundamental porque es a través de ellas que, por ejemplo, en este encuentro con Afovicer que hicimos en Huachipa, ellas señalaron muy claramente que algo pasaba, aparte de problemas de gestión que podían haber, ¿no? No me sé tal directiva, no me sé tal procedimiento, ¿no? Pero todas decían, algo pasa, a mí me están haciendo esto, a mí me están haciendo lo otro. Entonces, ¿qué identificaron? Identificaron que ese algo que les pasaba, ¿qué era? Era el acoso político. Aparte del otro tema que habían estado abordando, que era el de la paridad. Pero este tema fundamental empezaron entre ellas a decir, las 168 mujeres presentes ahí, en ese encuentro empezaron a decir, oye, a mí también me pasa esto, a ti te esconden los papeles, a ti te levantan la voz, a ti no te dan la palabra. Y entonces empezaron entre ellas también a decir que era como un común denominador, ¿no? Y ese común denominador era el acoso político. Y por eso sí resaltamos a la RENAMA, porque la RENAMA ayuda también a posicionar que esta barrera para la participación política es el acoso político, ¿no? Sí, pues los procesos, digamos, cuando son colectivos o en espacios comunitarios, digamos, las mujeres toman conciencia, digamos, que las múltiples violencias que viven no son a título personal, ¿no? Es el mismo proceso, digamos, de la larga lucha por el reconocimiento de la violencia contra las mujeres en su diversidad, ¿no? En la primera ley de violencia doméstica, digamos, las mujeres tomaban conciencia, digamos, de que todas eran golpeadas, ¿no es cierto?, maltratadas en el espacio doméstico, ¿no?, en el espacio de su familia, y que lo que ellas vivían era algo masivo, ¿no?, que ahora conocemos con los datos y la información que tenemos. Y entonces igual también es sobre el acoso político que viven sobre todo las mujeres al interior de los partidos políticos, las mujeres autoridades, ¿no? Y también esto, ¿no?, que está vinculado también a la lucha contra la corrupción, ¿no? Porque
hay un vínculo entre acoso político a las mujeres autoridades que denuncian, digamos, a sus alcaldes, a sus consejos locales, a sus consejos regionales, porque hacen una vigilancia sobre el uso de los fondos públicos, ¿no? Entonces de inmediato buscan cómo revocarlas y cómo sacarlas. O sea que las mujeres deben estar sirviéndole el café a los alcaldes y a los presidentes regionales, porque si quieren hacer algún otro tipo de función más allá del vaso de leche, ¿no? O quieren levantar los derechos de las mujeres, entonces buscan cómo callarlas, ¿no? Justo eso que has señalado es algo importante en estos momentos, ¿no? La mayor parte de casos de acoso político viene por ese lado, ¿no? Generalmente las mujeres consejeras o regidoras ejercen cargos de fiscalización porque sus propias leyes municipales o regionales les dicen que su rol es fiscalizar, ¿no? Y al fiscalizar se ven con esto, ¿no? Entonces como tú señalas, no están vistas para ejercer el rol fiscalizador, sino para hacer otras cosas, de trasladar el ámbito doméstico hacia la política, ¿no? Hacer las cosas que ya has señalado. Entonces ahí denuncian y ahí viene todo el andanaje de difamaciones, etcétera, ¿no? Y eso lamentablemente se ha visto, por ejemplo, no solo, ya traspasa incluso a regidores, consejeros, ya va al funcionariado, ¿no? O sea, todos se unen para no darle la información, o en este caso, por ejemplo, de la violencia digital, solo como un ejemplo, hemos visto en un caso que nos ha llegado la campaña, que una regidora ha denunciado a un gerente, porque resulta que en la propia oficina de la municipalidad, en una computadora de la municipalidad había creado un perfil falso, difamando a esta regidora, y fue detectado, ¿no? Entonces se unen todos para callar, y como tú señalas acá, el tema de la corrupción lamentablemente juega ahorita en el tema del acoso político un rol fundamental, ¿no? Yo a ella la saco porque ella me está malogrando todo lo que estoy construyendo para lo que se dice, ¿no? Los diezmos, etcétera, para conseguir lo que yo quiero, ¿no? Entonces ahí lamentablemente hay muchos casos de acoso político. El caso, por ejemplo, el caso Antonia, que tú bien lo conoces, que ha llegado a niveles de violencia muy, muy graves, es un tema de corrupción, que la regidora denuncia casos de corrupción del alcalde, y ahí empieza toda esta maraña de denuncias, etcétera, que le han hecho a esta regidora, ¿no? Eli, para ir cerrando esta parte de acoso político, donde, digamos, tenemos una legislación, la 311-55, tenemos una modificación que está digamos, en el Congreso actual, que no le da pues prioridad, ¿no? Un dictamen, digamos, es un proceso que hoy en el Perú se va por la vía administrativa, ¿no? De poner, de no penalizar, o sea, ya no los vamos a mandar presos a los alcaldes, consejeros, presidentes regionales, vamos a multarlos, ¿no es cierto? Va a haber multas, ¿no es cierto?, en relación al acoso político. Es una ley pionera, como ha señalado Eli en varios momentos, que también queremos hacer acá un reconocimiento de los aportes desde sociedad civil, pero diría, sí, desde sociedad civil como la Red Nacional de Autoridades, las voceras, pero también ha habido un papel central de parte de las organizaciones feministas, y que también en esta historia que se construye desde sobre todo el sistema universitario, ¿no? O sea, que no hay forma, digamos, que el sistema universitario, ¿no es cierto?, la intelectualidad, ¿no es cierto?, recoja, digamos, lo que aportan los movimientos, ¿no? Y no lo digo solamente por el movimiento feminista, o lo digo por el movimiento de derechos humanos, distintos movimientos, ¿no? Pero
además de este tema, hay un problema también con la prensa, ¿no? Con la prensa, digamos, que nos viene, digamos, interfiriendo, ¿no es cierto?, en los espacios donde queremos discutir, visibilizar, escuchar las voces de quienes viven acoso político en el país. Hay una prensa también ahí, digamos, que fastidia, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes, digamos, como para cerrar esta parte del acoso político? Sí, como lo hemos podido ver en las diversas reuniones de la mesa, pero más allá de eso, la prensa, sobre todo en ámbitos locales, regionales, un papel central, ¿no? Porque se unen a las voces estas de ataque a las mujeres autoridades y sobre todo aparecen en estos espacios para sacar información y tergiversar, ¿no? Y ahí nosotras hemos sido muy cuidadosas, por ejemplo, en estos espacios de las mesas, de que sea un espacio seguro, ¿no?, para las mujeres autoridades que están testimoniando, etcétera, para evitar que esta prensa infiltrada, según ellos muy ávidos de la noticia, agarren un tema, tergiversan y puede ir en contra de las mujeres autoridades. Y eso lamentablemente lo hemos visto. Por ejemplo, en los casos que seguimos, la prensa se une al cargamontón, ¿no? Y sobre todo mucha prensa que se transmite a través de las redes sociales. Y ahora las redes sociales para muchas cosas han sido favorables, pero también para otras cosas han sido un canal de multiplicar todos los fake news, las noticias malintencionadas de difamación, etcétera, y muchas veces amparadas en el anonimato, ¿no? Aunque bueno, si es prensa da la cara, pero utilizando el lenguaje para que no sean denunciados, etcétera, han sido también perjudiciales y han contribuido al acoso político contra las mujeres, ¿no? Y también para comentar lo que señalabas, para ya cerrar este tema del acoso político, el proyecto que modifica la ley 3.1155 ya está en orden del día del Congreso de la República, tiene dictamen favorable de la Comisión de la Mujer, dictamen favorable de la Comisión de Constitución. Hay una propuesta de texto sustitutorio donde justo se detalla en mayor medida esto de las sanciones en la vía administrativa, pero ya va cuántos meses en orden del día, ¿no? Entonces ahí se necesita también voluntad política de congresistas, porque ellos son los que toman las decisiones, de sancionar, de modificar la ley para que las sanciones estén más específicas, ¿no? Si bien vamos a tener estas sanciones administrativas, porque no es que el interés sea que te vamos a llevar a la cárcel, vas a pagar con pena de cárcel, no. Pero hay situaciones que, por ejemplo, vamos a tener que combinar, y la vamos combinando con la ley 3365, porque también está reconocida como una modalidad de violencia el acoso político, ¿no? Entonces vamos a la par también para, sobre todo, nuestra finalidad es garantizar los derechos políticos de las mujeres. ¿Y de cuánto es la multa para que nos escuchen? La multa que habíamos planteado era de 50 UITs, la máxima, ¿no? De 20 UITs, 10 UITs. Y ese justo es como que el nudo, ¿no? Parece que crea un poco de resistencia, ¿no? Que te sancionen. Bueno, pues si has cometido actos de acoso tienes que ser sancionado, ¿no? Y nosotras por lo menos decimos, ya como van a haber cuestiones de dinero, todavía se frenarán, ¿no? Esperemos. Y esperemos que los actuales congresistas que todavía están hasta julio del 2026 prioricen este tema, que ya está en orden del día. Orden del día está casi en la agenda del Pleno del Congreso. Que lo aborden, que se apruebe, porque más allá de la ideología política, de que yo estoy acá, allá, el acoso político lo sufren todas las mujeres que están en la vida política, ¿no? Por eso es que la ley también señala ley para prevenir, sancionar y erradicar el acoso contra las mujeres en la vida política. Y en la vida política no solo están mujeres de un sector ni de otro sector, están todas, ¿no? Y esta ley va a favorecer y favorece a todas, ¿no? Bueno, esperemos, ¿no?, que tengamos
una nueva legislación que mejore la que tenemos actualmente, ¿no? Siempre hay que también aclarar a quienes nos escuchan de que todas las leyes, ninguna ley está escrita en piedra y toda la legislación, sobre todo la que tiene que ver con los derechos de las mujeres, han tenido un largo camino, ¿no es cierto? Se han ido mejorando, digamos, con el tiempo, ¿no? La primera ley de violencia doméstica, pasaron pues 20 años para crear un sistema nacional de justicia, ¿no? Para las mujeres, que también se lo están tirando abajo ahora la Fiscalía. Pero bueno, todos esos son procesos largos, y en este proceso largo del acoso político estamos ya esperando, digamos, tener una normatividad, pero también decirles que el Ministerio de la Mujer, a través de los centros de emergencia mujer, tiene la obligación de recibir sus denuncias. También tendrían que recibir a la Defensoría del Pueblo, y también desde la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad, nosotros recogemos las denuncias, hacemos las alertas en relación a los casos de acoso político, y bueno, también hacerle un llamado a los partidos políticos, ¿no? Y a quienes ejercen el poder, digamos, en los espacios locales, regionales, estatales, de que hay una vigilancia mayor hoy, ¿no es cierto?, sobre los casos de acoso político que viven las mujeres en sus espacios. Diana, si me permites, de repente algo que se me pasó, es el tema, estamos en periodo electoral, ¿no? Y ahora el acoso político va a venir con más furia contra las candidatas. Y acá es importante también señalar que el acoso político no viene solo de tu contrincante electoral, sino de tu propio partido político, porque recordemos que hay voto preferencial. Y entonces ahí es una lucha también dentro de la organización política. Entonces recomendamos a las candidatas también estar alertas al interior de sus organizaciones políticas, ¿no? Y bueno, alertas al interior y alertas en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Desde la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad, estaremos también alerta a sus denuncias, ¿no? Vengan de donde vengan, porque en eso, como dice Elizabeth, el acoso político no tiene ideología. Lo viven todas las mujeres que están en la política. Entonces nos pasamos, Elizabeth, al tema de paridad, ¿no es cierto? Y entonces justo acá tengo la ley modelo de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, ¿no? Que es que te voy a preguntar por qué es importante la comisión, ¿no es cierto? Y tengo acá también la recomendación número 40 de la CEDAW, ¿no? Ya Eli le va a explicar qué es la CEDAW y por qué es importante, ¿no? Y decirles de que cuando seguimos insistiendo sobre la paridad, ¿no es cierto?, hay varias confusiones, ¿no? Porque en un momento, digamos, lo que hemos perdido es la alternancia en la plancha presidencial, y hemos perdido la paridad horizontal, que ahora le vamos a explicar, pero en un momento la gente pensaba de que los partidos, sobre todo, piensan que no va a haber paridad a la hora de hacer sus listas, y ahí van a tener problemas a la hora de las inscripciones, porque, digamos, la paridad, digamos, a pesar de los múltiples cambios en el sistema electoral que se han dado, hay voto preferencial que ya se había eliminado, pero sigue habiendo paridad. Entonces, bueno, para iniciar este segundo bloque, vamos por partes, ¿no es cierto? Primero a ver qué va a pasar en Perú con nuestra paridad, y luego ya seguimos lo de a nivel internacional. Bueno, para comentar, seguramente va a haber ocasión de hablar en otro podcast de manera más amplia de la paridad, pero la paridad es un logro, y discúlpeme que lo diga, de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso, con congresistas aliadas, mujeres autoridades y colectivas y mujeres de organizaciones que han luchado muchos años para que se concrete, ¿no? Porque bien tú lo sabes, los derechos políticos de las mujeres no han sido fáciles en el Perú, ni nos regalaron las cuotas, primero el voto, no nos regalaron las cuotas, como muchas veces dicen que un ex dictador nos las dio,
o los dos exdictadores, o ni la paridad, ¿no? Ha sido una lucha constante y como tú señalas, por el corto tiempo nos centraríamos en qué temas o qué paridad tenemos vigente en el Perú, ¿no? Ahorita en el Perú, como tú lo señalas, el 2024 hubo una modificación y lo que ha señalado es que no hay alternancia en las planchas presidenciales, por eso que vamos a ver una plancha presidencial solo de una mujer y 2 hombres, ¿no? O sea, hay paridad pero no alternancia. En anteriores elecciones tú veías a una candidata mujer, a un candidato y su segunda vicepresidenta tenía que ser mujer. Ahora no es así, para hablarlo en términos sencillos. Y la paridad horizontal para la elección de gobernadoras y gobernadores, ¿no? Eso es lo que le decimos la paridad horizontal. El partido A, por ejemplo, antes tenía que presentar en las 24 regiones 24 listas a gobiernos regionales. De las 24, 12 tenían que ser encabezadas por mujeres y 12 por hombres, ¿no? Pero solo aplicaba a partidos políticos. Eso también había que modificar todavía. Pero toda esa parte la eliminaron. ¿Pero qué está vigente? Hay paridad y alternancia para elegir ahora diputados, diputadas, senadores, senadores, consejeros, consejeras, regidores, regidoras, y tenemos la alternancia y la paridad también en el Parlamento andino. Por eso no nos dejemos confundir, porque la paridad está vigente. Y sí ha sido una pérdida, pero esa pérdida, si bien es cierto, es importante porque es la paridad horizontal, pero no podemos decir que hemos perdido la totalidad, ¿no? Tenemos vigente la paridad, repito, elecciones regionales y municipales, elecciones congresales, Parlamento andino y, bueno, la paridad se mantiene en la plancha presidencial, lo que se ha perdido es la alternancia. Y lo que sí tenemos que pelear, y eso es nuestra lucha en esta nueva agenda legislativa, es que vuelva la paridad horizontal para elección de gobiernos regionales, pero también para alcaldes y alcaldesas, porque ahí las mujeres estamos subrepresentadas y solo llegamos al 5%, ¿no? Bueno, como ven, esto es en Perú, ¿no es cierto? Y qué bueno que lo señala Eli, ¿no es cierto?, sobre la importancia de la legislación que había, ¿no? Y bueno, no nos ayudó mucho, digamos, de tener por primera vez una presidenta mujer que no gozara, digamos, de un respaldo, ¿no?, público, político, por cosas que hizo, ¿no es cierto? Pero, digamos, esto también no nos favoreció, digamos, a quienes veníamos luchando por la paridad, porque había sectores que nos querían hacer responsables, ¿no es cierto?, de que la primera mujer que llega a la presidencia era una mujer, por supuesto, que estaba de espaldas a la agenda de las mujeres, ¿no? No hay nada destacado durante su gestión a favor de las mujeres, ¿no?, salvo que tuvo que retroceder, desaparecer, fusionar el Ministerio de la Mujer. Pero regresando, digamos, ya al proceso electoral, ¿no es cierto?, estamos viendo lo de qué es lo que se ha mantenido, pero también quiero relacionarlo con por qué sigue siendo importante, ¿no?, con la ley modelo de la CIN-OEA, ¿no? Sí, como tú lo has señalado, creemos que es fundamental que también a nivel internacional, tú recordarás los consensos que ha habido de la CEPAL, el consenso de Quito, de Brasilia, donde ya se instala el concepto de paridad, pero ha ido avanzando, ¿no?, con la CEDAW, ¿no? La CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es de carácter vinculante, no es una recomendación al Estado peruano. La CEDAW es vinculante para el Estado peruano desde finales de la década del 70. Y esa CEDAW, ese comité de la CEDAW de expertas han interpretado varios artículos de la CEDAW, entre ellos el 7, y han brindado esta recomendación 40. En esta recomendación 40, lo que nos dice
y son pautas, orientaciones tanto de normativas, de programáticos o medidas legislativas para, acá lo voy a leer bien claro, para garantizar la representación igualitaria e inclusiva en los sistemas de toma de decisiones, no solo en el ámbito electoral, sino en todos los sistemas de toma de decisiones, sea formal o también del ámbito informal. Entonces, sí vamos a nosotras como campaña a difundir esta recomendación 40 porque es clave, porque brinda, como señalo, pautas orientativas tanto normativas, tanto legislativas y programáticas para garantizar la paridad, no solo, como señala la recomendación, a nivel normativo, sino a nivel sustantivo, que sea, como siempre nosotros le decimos, la igualdad real, ¿no? Que se conciba y que se vea tangible en toda la conformación de nuestro sistema político, etcétera, ¿no? Y a la par de ello, como yo le diría como un desarrollo, viene la ley modelo. Es una propuesta normativa que viene desde la CIMOEA, pero que tampoco se puede leer sola. Tiene que ir acompañada también con otras propuestas de ley modelo, como han sido, por ejemplo, la ley modelo contra la violencia digital o la ley modelo del tema de los cuidados, ¿no? Porque también lo señala muy claro en esta propuesta de ley modelo, pero esta ley modelo también nos trae novedades importantes, porque no se centra solo en la paridad en el ámbito legislativo, regidurías, consejo, etcétera, sino incide que tiene que haber paridad horizontal que hemos señalado, paridad en el sistema de justicia, paridad en los sindicatos, es decir, paridad en todos los ámbitos de la toma de decisiones, como lo señala la recomendación 14, pero ahí señalan ambos documentos el papel fundamental de la sociedad civil, ¿no? Que más allá de la vigilancia también tiene que ser un actor fundamental para el logro de la paridad. Y sobre todo la recomendación 40 señala un tema muy importante, que es el tema también generacional, ¿no? Cómo promovemos la paridad desde las y los jóvenes, ¿no? Eso. Estas dos, quiero decir a quienes nos escuchan que, a ver, muchos tenemos la Constitución, ¿no? Esta Constitución del año 93, que además está muy cambiada, pero cuando se publiquen las constituciones tienen que ir también todas las convenciones que forman parte de la actual Constitución, o sea que las publicaciones vienen como autónomas, ¿no? Acá está la Constitución del 93 y por ahí no, tienen que estar juntas, porque toda la normatividad internacional forma parte de la Constitución vigente con todos sus cambios, y por eso es importante que la recomendación número 40, pues todavía no nos hemos retirado del sistema de Naciones Unidas ni del sistema interamericano, ¿no? O sea, hay un sector que quiere que nos vayamos, ¿no? Pero seguimos. Digamos, lo importante allí es de que este horizonte de la paridad, ¿no es cierto?, es vinculante, y entonces nosotras le hacemos seguimiento no solamente a lo del sistema electoral político, sino también el sistema de justicia, ¿no? O sea, tiene que haber los juzgados, tiene que haber una Corte Suprema paritaria, tiene que haber, digamos, un sistema educativo paritario, ¿no es cierto? O sea, no puede ser que, digamos, haya pocas rectoras, ¿no? En fin, no es un tema no solamente el periodo electoral. Claro, no es solamente para el periodo electoral, eso creo que me parece importante. Estamos presentando, digamos, en estas semanas con la Comisión Interamericana de Mujeres, la ley modelo de paridad aquí en Lima, ¿no? No lo hacemos tan público porque todos los espacios son cerrados, pero igual nos pueden seguir a través de nuestras redes y del YouTube, ¿no? Las actividades que estamos haciendo como campaña, ¿no es cierto? Somos la mitad, queremos paridad, vinculadas a estos dos documentos, ¿no? Que además los pueden bajar de nuestras redes, ¿no? Y a través del YouTube. No sé, estimada Eli, ¿qué más tendrías que decir a quienes nos están escuchando? Sí, solo señalar que la paridad es un principio y es un derecho, ¿no? Nosotras no estamos pidiendo favores,
sino exigiendo derechos, que estos se cumplan. Y en esa línea, desde la campaña, vamos a seguir realizando diversas acciones. Pueden seguirnos en nuestras redes. Estamos como Paridad Perú en YouTube, en Facebook, en X, en Instagram, y también ahora vamos a entrar al TikTok. Gracias. Muchas Hasta gracias. un próximo podcast con ustedes.